El narcisismo espiritualmente puede entenderse como una manifestación de la caída de la conciencia y como la sombra que emerge de la energía masculina desequilibrada. Esta energía, que en su estado más elevado es protectora, estructuradora y orientada hacia el logro, se distorsiona en el narcisismo hacia la autocomplacencia, la arrogancia y la manipulación. Cuando la energía masculina pierde su anclaje en lo trascendente y lo espiritual, lo que debería ser un impulso hacia la creación y el servicio se convierte en un acto egoísta de dominación y control. En este sentido, el narcisismo refleja un descenso desde la conciencia elevada hacia los planos más densos del ser, o lo que comúnmente llamamos bajo astral. La sombra de la energía masculina emerge cuando ésta se polariza negativamente, orientándose hacia el control, la dominación y la necesidad de reconocimiento superficial y la manipulación mental o psicológica. El narcisismo es un fenómeno profundamente enraizado en la caída de la conciencia y en la manifestación de la sombra de la energía masculina. Para entender este concepto de manera más profunda, primero debemos analizar qué representa la energía masculina en su forma más pura y elevada, y cómo se distorsiona cuando se desvía hacia su lado oscuro, generando lo que conocemos como narcisismo. La energía masculina en su forma sana y elevada vibratoriamente es un principio de acción, protección, estructura y dirección. Está asociada con la voluntad de crear, de proteger, de llevar una idea hacia su realización. Es la fuerza que establece límites, que se impone ante el caos para crear orden. En términos espirituales, la energía masculina actúa como el vehículo que canaliza la luz y el propósito hacia el mundo material. Sin embargo, como toda energía, tiene su sombra, y cuando esta energía se desconecta de su origen espiritual, puede caer en formas destructivas. La sombra de la energía masculina emerge cuando ésta se polariza negativamente, orientándose hacia el control, la dominación y la necesidad de reconocimiento superficial. En este estado, la energía masculina se convierte en una búsqueda constante de validación externa, una obsesión con el ego y una negación de la empatía. Aquí es donde entra en juego el narcisismo, que no es más que la cristalización de estas tendencias. El comportamiento de los narcisistas. Los individuos narcisistas presentan patrones de comportamiento caracterizados por una inflada percepción de sí mismos, una constante necesidad de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Parecen estar atrapados en un ciclo donde la única fuente de valor y seguridad proviene del reconocimiento externo, lo que los lleva a manipular mentalmente, controlar y explotar a otros para mantener esa imagen idealizada. Un narcisista tiende a presentar las siguientes características. Sentido grandioso de la importancia propia, creen que son superiores, que merecen privilegios especiales y que los demás están ahí para satisfacer sus necesidades. Fantasías de éxito ilimitado, tienen visiones de grandeza, poder y belleza, y se ven a sí mismos como seres destinados a cosas extraordinarias. Necesidad excesiva de admiración, buscan constantemente ser el centro de atención y recibir halagos para reafirmar su sentido de superioridad. Falta de empatía. Son incapaces de ponerse en el lugar de los demás y, por lo tanto, tienden a ignorar o minimizar los sentimientos y necesidades ajenas. Explotan las relaciones. Utilizan a las personas a su alrededor como medios para alcanzar sus fines, sin preocuparse por los daños que puedan causar. Estas características reflejan un desequilibrio profundo en su conciencia, una desconexión de la esencia del ser y de la energía femenina en luz, donde la verdadera autoestima ha sido reemplazada por una fachada superficial y vacía. Los narcisistas viven en un estado de vacío interior que intentan llenar a través de la validación externa, lo que los lleva a conductas abusivas y manipuladoras. El trastorno narcisista de la personalidad no surge de la nada. Tiene sus raíces en traumas emocionales tempranos, generalmente relacionados con la infancia. Estos traumas pueden involucrar una infancia en la que se experimentó un exceso o una carencia de atención, lo que llevó al niño a desarrollar mecanismos de defensa basados en la creación de una imagen idealizada de sí mismo para protegerse del dolor. En algunos casos, un niño puede haber sido tratado como especial o superior, lo que lo lleva a creer que merece un trato preferencial. En otros, puede haber sufrido negligencia o abuso emocional, lo que lo empujó a desarrollar una armadura psicológica en forma de grandiosidad y desprecio por los demás. De cualquier manera, el narcisismo nace de una profunda herida emocional de esta vida o de otras que nunca fue sanada, lo que lleva al individuo a buscar en el exterior lo que no puede encontrar en su interior.
El narcisismo también tiene una fuerte conexión con los niveles más bajos de vibración energética, lo que en muchos círculos espirituales se conoce como el bajo astral. El bajo astral es un plano de existencia donde predominan las energías densas y negativas, como el miedo, la ira, la culpa y el egoísmo. Los narcisistas, debido a su vibración energética baja, tienden a estar en sintonía con estas energías. Al vivir en un estado de desconexión con la esencia superior, los narcisistas operan dentro de un campo energético denso, donde predominan las fuerzas de la polaridad negativa. Esto significa que buscan obtener energía a costa de los demás, alimentándose del sufrimiento o la admiración que extraen de quienes los rodean. Este comportamiento se alinea con lo que se denomina vampirismo energético, un fenómeno en el cual las personas con una vibración baja se alimentan de la energía vital de aquellos que los rodean, dejándolos agotados y emocionalmente drenados. La polaridad negativa es una elección de vida donde el individuo se orienta hacia el servicio a sí mismo, a costa del bienestar de los demás. En este sentido, el narcisismo es una expresión pura de esta polaridad, ya que todo en la vida de un narcisista gira en torno a satisfacer sus propias necesidades y deseos, sin importar el daño que pueda causar a otros. El narcisismo es una manifestación clara de la caída de la conciencia, donde el ego toma control total de la psique, bloqueando el acceso a niveles más elevados de percepción y comprensión espiritual. En lugar de reconocer su interconexión con el todo, el narcisista se ve a sí mismo como el centro del universo, separado y superior a los demás. Este estado de separación es la raíz del sufrimiento humano y es lo que perpetúa la desconexión del amor universal y la verdadera sabiduría. La caída de la conciencia ocurre cuando el individuo se desvía de su verdadero ser, del propósito espiritual que lo conecta con el amor, la compasión y la unidad. En su lugar, la persona se sumerge en la ilusión del ego, en una búsqueda constante de poder y control. Este es el estado en el que viven los narcisistas, atrapados en una ilusión de grandeza que, en el fondo, es solo una fachada que encubre su profunda inseguridad y vacío espiritual. El camino de sanación del narcisismo implica una reconexión con la esencia divina que reside en todos los seres humanos. Para salir del ciclo de destrucción y autoengaño, el narcisista debe atravesar un proceso de autoconfrontación y transformación interna, lo que implica enfrentar sus heridas más profundas, soltar la necesidad de validación externa y reconectarse con el amor y la empatía. Sin embargo, esta transformación no es fácil, ya que requiere una caída del ego que muchos narcisistas no están dispuestos a enfrentar. Para trascender esta sombra, es necesario volver a las raíces de la conciencia, hacia la luz, donde la energía masculina puede recuperar su propósito original, proteger, crear y servir desde el amor y la compasión, en lugar del control y la dominación. En resumen, el narcisismo es una representación profunda de la sombra de la energía masculina, manifestada en el plano material y energético como una caída de la conciencia. Está ligado a fuerzas densas y a la polaridad negativa, manteniendo a los individuos atrapados en patrones destructivos de comportamiento. Sin embargo, la sanación y la trascendencia son posibles, siempre y cuando se emprenda un viaje interno hacia la verdadera esencia del ser. Con todo esto, para nada quiero alentar a víctimas de narcisistas a que tengan esperanzas de cambio, todo lo contrario, mi consejo personal siempre será que se tengan contacto cero con estas personas, que se desconecten totalmente de ellos, físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. En el mundo espiritual y metafísico la sanación siempre es posible y en el caso de los narcisistas también, aunque por su característica de ceguera mental son muy pocos los que acuden a terapias y muchos los que necesitan de más vidas para su sanación. Hablaremos ahora del narcisismo y su vinculación con el bajo astral. Los narcisistas, al operar desde una posición de polaridad negativa y desconexión con su esencia espiritual, generan emociones densas y frecuencias bajas que los sintonizan con este tipo de energías. Al vivir atrapados en la ilusión del ego, en la búsqueda constante de poder, control y validación externa, emiten vibraciones de carencia, miedo y sufrimiento, aunque no siempre lo reconozcan conscientemente. Esta vulnerabilidad energética los convierte en blancos perfectos para entidades del bajo astral, que se alimentan de estas energías destructivas. A través de patrones de comportamiento tóxicos, como la manipulación emocional, el abuso psicológico y la explotación de otros, los narcisistas no solo generan sufrimiento a quienes los rodean, sino que también alimentan las energías parasitarias que resuenan en el mismo plano vibratorio. Existen varias maneras en las que un narcisista puede ser parasitado por energías del bajo astral.
Conexión energética con entidades parasitarias. Los narcisistas suelen estar en un estado emocional y psicológico de baja vibración, lo que crea grietas en su campo energético. Estas grietas permiten que entidades o energías parasitarias del bajo astral se adhieran a su campo áurico. Estas entidades se alimentan de las emociones negativas del narcisista, como la rabia, el odio, la envidia y el egoísmo. Las entidades del bajo astral no solo se alimentan de estas emociones, sino que también las amplifican. Un narcisista puede, sin saberlo, entrar en un ciclo donde estas energías influyen para generar más conflictos, dolor y caos en su vida y en las vidas de otros, intensificando su comportamiento tóxico. En muchos casos, estas entidades promueven pensamientos destructivos y comportamientos autodestructivos, lo que agrava la desconexión del narcisista con su verdadera esencia. Vampirismo energético. Un narcisista puede, conscientemente o no, actuar como un vampiro energético, drenando la energía vital de las personas con las que interactúa. Sin embargo, al mismo tiempo que lo hace, está siendo parasitado por entidades del bajo astral, que usan al narcisista como canal para extraer energía de otros. Este vampirismo energético tiene un doble propósito. Por un lado, el narcisista satisface su necesidad de control y poder, y por otro lado, las entidades del bajo astral se nutren de la energía emocional negativa que surge del dolor y el conflicto que el narcisista genera en su entorno. Ciclo de retroalimentación emocional. Las emociones que experimentan los narcisistas, como el resentimiento, la arrogancia, el odio y la necesidad de superioridad, son un terreno fértil para que las energías del bajo astral se aferren. Estas emociones no solo atraen a entidades negativas, sino que también las refuerzan, creando un ciclo de retroalimentación donde el narcisista perpetúa su propio estado de vibración baja. Cuanto más atrapado está en su comportamiento tóxico, más alimenta a las entidades del bajo astral, y estas entidades, a su vez, influyen en él para generar más caos. Oscurecimiento del juicio y el discernimiento. Las personas parasitadas por entidades del bajo astral tienden a experimentar un oscurecimiento de su juicio. El narcisista, ya de por sí desconectado de su centro espiritual, puede verse aún más nublado en su capacidad para reconocer la verdad, actuar desde el amor o sentir compasión por los demás. Las entidades del bajo astral trabajan para mantener a la persona atrapada en un estado de miedo y desconexión, lo que hace aún más difícil para el narcisista salir de su ciclo destructivo y encontrar su camino de regreso a una conciencia elevada. El impacto en los demás. Cuando un narcisista es parasitado por entidades del bajo astral, no solo sufre él, sino que también afecta negativamente a su entorno. Estas personas tienden a crear entornos cargados de negatividad y caos, generando energía densa en los demás. Las personas cercanas al narcisista, como sus parejas, familiares o compañeros de trabajo, pueden sentirse drenadas, emocionalmente agotadas y atrapadas en un ciclo de sufrimiento. Al estar cerca de un narcisista parasitado, estas personas pueden ver debilitado su propio campo energético, lo que las deja vulnerables también a ataques psíquicos o parasitajes del bajo astral. Este es uno de los aspectos más peligrosos de las dinámicas narcisistas. Las energías densas no solo afectan al narcisista, sino que también se extienden y afectan a quienes están en su órbita. Liberación del bajo astral. Salir de este ciclo de parasitismo es extremadamente difícil para un narcisista, ya que implica una confrontación directa con su propio ego y con las entidades que lo están manipulando desde el bajo astral. Sin embargo, en algunos casos, es posible iniciar un proceso de liberación y sanación, que requiere varios pasos importantes. Reconocimiento del problema. El narcisista debe primero reconocer que está siendo influenciado por energías externas y que su comportamiento está fuera de control. Esto es muy difícil, ya que el ego tiende a resistirse a cualquier forma de introspección y autocrítica. Alineación espiritual. El siguiente paso es buscar reconectar con su esencia espiritual y elevar su vibración energética. Esto puede implicar prácticas como la meditación, el trabajo con la sombra, la sanación energética o el contacto con guías espirituales que puedan ayudar a cortar los lazos con el bajo astral. Liberación de entidades. En algunos casos, es necesario trabajar con sanadores energéticos, chamanes o terapeutas especializados en liberación de entidades parasitarias para ayudar al narcisista a romper los lazos energéticos con las fuerzas del bajo astral. Este es un proceso delicado que requiere tiempo, voluntad y un profundo compromiso para sanar. Transformación interna.
El narcisista debe embarcarse en un proceso de transformación interior que involucra el desmantelamiento de las estructuras egocéntricas que han alimentado su comportamiento tóxico. Este proceso implica el desarrollo de empatía, el reconocimiento del daño que ha causado y el compromiso con una vida más alineada con la verdad y el amor. En resumen, el narcisismo no solo es una distorsión psicológica, sino también un fenómeno energético que puede abrir la puerta a la parasitización por entidades del bajo astral. Estas energías densas se alimentan del sufrimiento, la manipulación y el caos que el narcisista genera a su alrededor, perpetuando un ciclo destructivo tanto para él como para quienes están cerca. La liberación de este estado requiere una profunda transformación interna y espiritual, pero es un camino difícil de recorrer, ya que implica enfrentar y trascender las sombras más oscuras del ego y la desconexión con la esencia divina. En el próximo vídeo hablaremos de las víctimas narcisistas y cómo trascender y superar una relación con un narcisista.